El padre de mi esposa me invitó a una cena de negocios con un cliente japonés. Me mantuve en silencio y fingí que no entendía japonés, pero entonces le oí decir algo que me dejó helado. No podía creer lo que estaba escuchando. Mi suegro me miró directamente a los ojos a través de la mesa en aquel restaurante del centro de San Diego y dijo algo en japonés que supuso que yo nunca entendería. Se equivocaba. Entendí cada palabra, cada sílaba. Y me quedé allí sentado en mi silla, sosteniendo un vaso de Sapporo, completamente inmóvil, mientras la sala continuaba como si nada hubiera pasado. Chloe se reía de algo que había dicho su primo. El cliente japonés asentía y Dwight Mercer, mi suegro, el hombre que había llevado a su hija al altar 11 meses antes, me miraba con esa sonrisa particular que reservaba para cuando creía que se había salido con la suya. Le devolví la sonrisa. Y justo en ese momento, en medio de ese comedor privado de un restaurante en el Gaslamp Quarter, con la luz de las velas reflejándose en la cristalería y el olor a Wagyu en el aire, tomé una decisión que me llevaría 4 meses ejecutar y unos 30 segundos comunicar. Mi nombre es Logan Harwell. Tengo 39 años. He trabajado como consultor senior de comercio internacional desde San Diego durante los últimos 12 años. He negociado contratos en 11 países. Me he sentado en mesas de conferencias frente a ejecutivos en Tokio, Osaka y Nagoya. He cerrado tratos que alcanzaban las 8 cifras antes de que llegara el postre. Y hablo japonés. Dwight no lo sabía. Tampoco Chloe. Y esa, como resultó, sería la suposición más cara que ambos hicieron en su vida. Quédense conmigo porque esta historia no empieza en esa mesa. Empieza mucho antes, en una casa de La Joya, donde un hombre pasó años construyendo algo y una mujer pasó años aprendiendo a quitárselo. Antes de seguir, si han estado viendo esto por un tiempo, hagan una cosa ahora mismo. Pulsen el botón de suscribirse. Dejen un comentario diciéndome desde dónde están viendo. Y si esta historia les llega como creo que lo hará, toquen ese botón de me gusta. No les cuesta nada y significa más de lo que creen. Bien, volvamos atrás. Conocí a Chloe Mercer en una conferencia de comercio en Coronado hace 3 años. Estaba allí representando a la firma de consultoría de importación de su padre, Mercer Pacific Group, una operación de tamaño mediano que gestionaba contratos comerciales entre minoristas estadounidenses y proveedores de la cuenca del Pacífico. Tenía 31 años, aguda de esa manera de sala de conferencias en la que se nota que alguien ha aprendido el vocabulario sin entender siempre la sustancia. Hacía las preguntas correctas. Tomaba notas. Llevaba el nombre de su padre en su tarjeta de visita y la confianza de su padre en cada habitación a la que entraba. Me sentí atraído por ella de inmediato. No voy a fingir que no fue así. Salimos durante 14 meses antes de que le pidiera matrimonio. Dijo que sí en Balboa Park un sábado por la tarde de octubre. Y lo decía completamente en serio cuando me arrodillé. La amaba. Quiero que eso conste porque lo que viene después no es la historia de un hombre al que nunca le importó. Es la historia de un hombre al que le importó mucho y vio cómo lo usaban en su contra. Dwight Mercer había sido una presencia desde el principio. Tenía 63 años, el pelo plateado, con la autoridad cuidadosamente construida de un hombre que había sido la persona más inteligente en la mayoría de las habitaciones que había ocupado durante 2 décadas. Había construido Mercer Pacific desde una pequeña agencia de transporte en 1998 hasta convertirla en una firma con una docena de empleados a tiempo completo y contratos con minoristas a lo largo de toda la costa del Pacífico. Estaba orgulloso de ello, de la forma en que los hombres se enorgullecen de las cosas que construyeron antes de que nadie mirara. Yo respetaba eso. Lo que no tuve plenamente en cuenta fue hasta qué punto me veía como un problema. No porque no estuviera cualificado, no porque no fuera amable con su hija, sino porque tenía éxito en el mismo espacio que él ocupaba y yo era mejor en ello que él. Y los hombres como Dwight Mercer pueden oler eso desde el otro lado de una habitación de la misma manera que pueden oler la debilidad. Yo no era ni un subordinado ni un dependiente. Yo era competencia. Y la competencia para Dwight era algo que se gestionaba con cuidado hasta que se podía eliminar. Archivé esa observación. Lo hago con la mayoría de las cosas. Es un hábito profesional. Los primeros meses de nuestro matrimonio fueron bien.
Chloe y yo vivíamos en nuestro apartamento en Mission Hills, un piso de 2 dormitorios con una terraza en la azotea que miraba al oeste, hacia el océano. Yo viajaba por trabajo regularmente, 2, a veces 3 semanas de cada mes, y ella gestionaba la casa con la misma precisión organizativa que aportaba a la oficina de su padre, donde todavía trabajaba 4 días a la semana. Lo cuestioné una vez al principio, si tenía sentido que siguiera trabajando para DeWitt ahora que estábamos casados y establecidos. Me miró como si hubiera dicho algo en un idioma que no reconocía. No es solo un trabajo, dijo. Es familia. No insistí. Sé cuando una conversación ya ha terminado. La primera grieta real apareció en febrero, unos 5 meses después de la boda. Había estado en Osaka durante 10 días finalizando un acuerdo de cadena de suministro para un cliente farmacéutico. Y cuando volví a casa, algo era diferente. No dramáticamente diferente. Sutilmente diferente. De la manera en que se siente una habitación cuando alguien ha pasado por ella mientras estabas fuera y ha vuelto a poner todo casi exactamente donde estaba. Chloe estaba más cálida de lo habitual, atenta de una manera que parecía ligeramente ensayada, como si estuviera interpretando una versión de sí misma que había practicado. Hizo la cena. Hizo preguntas detalladas sobre mi viaje. Se rió de todo lo que dije. Había estado en suficientes negociaciones como para reconocer cuando alguien me está gestionando. No dije nada. Sonreí, le conté sobre Osaka y empecé a prestar atención. Durante las siguientes 6 semanas, noté varias cosas. Chloe había añadido un PIN a su teléfono. Nada sospechoso por sí solo, excepto que no había tenido uno antes. Empezó a atender llamadas en el baño de invitados durante las noches, lo que atribuyó a la mala recepción en nuestra terraza, donde nunca antes había tenido problemas para recibir llamadas. Había desarrollado el nuevo hábito de mirar su teléfono debajo de la mesa mientras comíamos, con la pantalla ligeramente apartada de mí, y había empezado a preguntar con una impresionante precisión casual sobre mi próximo calendario de viajes. No de una manera romántica. No de la manera en que un cónyuge planea una sorpresa o coordina su propio calendario. De la manera en que alguien quiere saber cuándo el camino está despejado. Le di lo que quería. Le dije mi horario. Luego, discretamente, reorganicé un viaje. Se suponía que debía irme a Seattle un jueves por la mañana. Me fui el jueves por la mañana y volví el jueves por la noche, temprano. El apartamento estaba vacío cuando llegué a casa. Esto no era inusual. Lo que era inusual fue lo que encontré en el cubo de reciclaje debajo del fregadero de la cocina. Un recibo de comida para llevar de un restaurante en Little Italy. 2 platos principales, una botella de vino, con fecha y hora de las 8:47 de la tarde del jueves. Chloe me había dicho que esa noche iba a cenar a casa de su padre. Guardé el recibo en el cajón de mi escritorio. Me preparé una bebida. Me fui a la cama. Quiero dejar algo claro aquí porque creo que es importante. No estaba seguro. Tenía un recibo, una contraseña de teléfono cambiada y una sensación en el pecho que había aprendido a respetar durante 20 años. Eso no es certeza. Es información. Y la información requiere verificación antes de que se convierta en algo sobre lo que actúas. La diferencia entre un hombre que reacciona y un hombre que responde es la paciencia. Mi padre solía decir que la paciencia no es pasiva. La paciencia es una espera activa. No estás quieto. Estás dejando que la imagen se revele. Dejé que se revelara. La llamada de DeWitt llegó un martes por la tarde de abril. Estaba en mi escritorio en nuestro espacio de oficinas del centro en la Quinta Avenida, trabajando en un documento de cumplimiento normativo para un cliente de importación cuando mi teléfono se iluminó con su nombre. Logan. Su voz tenía ese peso particular que usaba cuando te estaba haciendo un favor. Quiero que vengas a una cena el próximo viernes. Reunión con un cliente. Un comprador japonés. Un hombre llamado Kenji Asakura. Está considerando una asociación sustancial con Mercer Pacific, y quiero que vea que somos una operación completa, familia incluida. Le dije que consultaría mi agenda y le respondería. Ya sabía que iba a ir. El negocio de DeWitt había estado en dificultades durante la mayor parte del año.
Dos de sus mayores clientes minoristas se habían pasado a la adquisición directa en el extranjero, dejando a Mercer Pacific fuera del margen. Había estado buscando agresivamente un contrato de reemplazo, y por lo que había deducido a través de algunas conversaciones que Chloe no había editado completamente antes de transmitírmelas, Kenji Asakura representaba el mayor acuerdo potencial que DeWitt había visto en varios años. Una empresa de textiles y bienes de consumo con sede en Tokio que buscaba expandir sus relaciones de distribución en la costa oeste. Lo que DeWitt quería de mí en esa cena era apariencia. Un yerno exitoso añadía credibilidad a la empresa familiar, hacía que el nombre Mercer pareciera tener profundidad y alcance. Yo era, en su mente, un accesorio útil para la velada. Acepté ir. También hice algo que DeWitt no sabía. Pasé 2 tardes investigando a Kenji Asakura. Su empresa, Asakura Trading, llevaba en el negocio desde 1987. De tamaño mediano, de gestión conservadora, con una reputación de selección de socios extremadamente cuidadosa. Habían abandonado 2 acuerdos de distribución anteriores en Estados Unidos en la última década tras descubrir tergiversaciones en las declaraciones financieras de sus socios. Ese detalle se quedó en el fondo de mi mente como un hecho esperando a volverse relevante. El restaurante era Soku, un comedor japonés de alta gama en la Quinta Avenida, en el Gaslamp Quarter. Un comedor privado en la parte de atrás, una pantalla Shoji deslizante en la entrada, el tipo de elegancia discreta que anuncia dinero sin hablar de él. DeWitt había elegido bien, eso se lo concedo. Entendió que Kenji Asakura sentiría el esfuerzo de un espacio como este. Chloe ya estaba allí cuando llegué. Se veía hermosa de la manera en que siempre lo hacía cuando la ocasión era importante para su padre, el pelo suelto, un vestido oscuro, la atención específica que llevaba en las funciones de Mercer como un uniforme. Me besó en la mejilla y me presentó a Kenji, que tenía unos 50 y tantos años, vestido discretamente con la cortesía serena de un hombre que se había sentado en muchas mesas y había revelado muy poco en cualquiera de ellas. Watashi wa Kenji, nistome et you, lo dije en silencio en mi cabeza. En voz alta, dije lo que siempre decía en estas situaciones. Nada en japonés, todavía no. Éramos 6 en la mesa. DeWitt, Chloe, yo, Kenji Asakura, y su asociado, un hombre más joven llamado Riku, que se encargaba de las tareas de traducción cuando Kenji prefería hablar en japonés. Y el sobrino de DeWitt, un joven de 28 años llamado Preston, que trabajaba en Mercer Pacific en una capacidad que nunca me quedó del todo clara. Preston era el tipo de joven que se reía demasiado fuerte y hablaba de sí mismo en tercera persona cuando había tomado 2 copas. Lo había calificado como irrelevante desde la primera vez que nos conocimos. Esa evaluación resultaría precisa, pero no de la manera que esperaba. La cena comenzó. La conversación fluyó como suelen hacerlo estas veladas. Cortesías superficiales, observaciones sobre San Diego, una calidez cuidadosa que se extendía en ambas direcciones. Riku traducía con fluidez cuando Kenji hablaba extensamente en japonés. Cuando surgió la cuestión de la capacidad operativa de Mercer Pacific, DeWitt la manejó con la confianza practicada de un hombre que había estado respondiendo a esa pregunta durante años. Era bueno en esta parte. Lo admito. Comí. Escuché. Le hice a Kenji preguntas educadas sobre Tokio, que Riku tradujo. Y observé atentamente la cara de Kenji cuando respondía. Las microexpresiones, el nivel de compromiso, el momento preciso en que decidía si le gustabas. En algún momento durante el segundo plato, noté algo. Cuando DeWitt hablaba directamente con Kenji en inglés, incluso a través de la traducción de Riku, los ojos de Kenji se mantenían cálidos. Calibrados profesionalmente, pero cálidos. Cuando DeWitt hizo un comentario sobre la historia de su empresa, Kenji asintió con visible respeto. Pero cuando Preston habló, algo cambió en el rostro de Kenji. Solo ligeramente. Solo lo suficiente. He pasado una década leyendo ambientes a través de barreras culturales. Lo que vi en el rostro de Kenji Asakura cuando Preston abrió la boca fue la expresión particular y cuidadosamente contenida de un hombre que ha concluido en privado y permanentemente que alguien en la mesa no es serio. Kenji nunca lo diría. Era demasiado sereno para eso. Pero la conclusión se había alcanzado. DeWitt no podía verlo. Estaba demasiado concentrado en su propia actuación. Archivé esa observación.
Luego, unos 40 minutos después de empezar la cena, Kenji se inclinó hacia Riku y dijo algo en japonés en voz baja. El tipo de voz baja que no es un susurro, solo el registro natural de un comentario privado hecho en una mesa llena de gente con la suposición de que nadie más en la sala entiende el idioma. Dijo, ¿el yerno? ¿Qué hace realmente? Ha estado callado toda la noche. El joven es penoso de ver, pero no puedo saber si es serio o si es decoración. Riku respondió algo. En voz baja, también en japonés. No estoy seguro. Lo trajo el suegro. Quizás dirige la parte internacional. Kenji dijo, averígualo. No firmaré nada hasta que sepa con quién estoy tratando realmente. Levanté mi vaso de agua y tomé un sorbo lento. Entonces Dwight, que había estado observando el breve intercambio entre Kenji y Riku con la ligera inquietud de un hombre que ve a dos personas hablar en un idioma que no entiende, se inclinó hacia Riku y dijo algo. Riku asintió y se lo transmitió a Kenji en japonés, una pregunta sobre si Kenji quería oír más sobre la capacidad logística de Mercer Pacific en la costa oeste. Kenji dio una respuesta educada y evasiva. Estaba perdiendo el interés. Podía verlo suceder en tiempo real. Y fue entonces cuando Dwight cometió su error. Me miró. Luego volvió a mirar a Riku, y en un tono tan casual que era casi invisible, dijo algo que se suponía que yo no debía entender. Se lo dijo a Riku en voz baja, pero no lo suficientemente baja. Dijo, pídele que se concentre en mí, no en el yerno. Logan está aquí de adorno. No habla ni una palabra de japonés y no tiene nada que ver con nuestras operaciones en el Pacífico. Dile que todas las decisiones pasan por mí. Riku pareció ligeramente incómodo. Empezó a responder. Dejé mi vaso de agua en la mesa y entonces, en un japonés completamente natural y sin prisas, le dije directamente a Kenji a Sakura-san, por favor, disculpe la interrupción. He estado escuchando su conversación y quería abordar su pregunta directamente. Mi nombre es Logan Harwell. Soy consultor senior de comercio internacional. He trabajado en contratos de importación y exportación de la cuenca del Pacífico durante 12 años. El expediente regulatorio de su última salida de distribución en Estados Unidos. Lo conozco. Si desea discutir la estructura de una asociación que lo proteja de ese resultado, estaré encantado de hacerlo esta noche o en una reunión separada, lo que prefiera. La mesa quedó en completo silencio. Kenji Asakura me miró con una expresión que reconocí de inmediato. Era la mirada de un hombre que acaba de darse cuenta de que la reunión fue diferente de lo que esperaba y que la diferencia estaba a su favor. Dijo en japonés, hablas bastante bien. Dije en japonés, viví en Osaka durante 2 años. Miró a Riku, luego a mí, y entonces hizo algo que no había previsto. Sonrió, no la sonrisa profesional y calibrada de la mesa, una genuina. Dwight me miraba fijamente. Chloe se había quedado perfectamente inmóvil. Preston miraba de uno a otro con la expresión de un hombre que ve un partido de tenis donde ambos jugadores hablan un idioma que no conoce. Miré a Dwight. Mantuve mi voz completamente estable. Decías algo sobre las operaciones del Pacífico, dije. Por favor, continúa. Si todavía están conmigo, y creo que sí, suscríbanse ahora mismo. Lo digo en serio. Lo que viene a continuación es la parte de esta historia que lo cambia todo. Pulsen ese botón de me gusta ya que están en ello. La cena continuó durante otra hora. Lo que cambió fue todo lo que había bajo la superficie. Kenji Asakura pasó el resto de la comida dirigiéndome sus preguntas sustanciales. Preguntó sobre la estructura regulatoria, sobre los requisitos de cumplimiento para la importación de bienes de consumo en el puerto de entrada de California, sobre los requisitos de documentación específicos que habían causado problemas en su última asociación. Respondía todo directamente. Riku traducía cada vez menos porque Kenji ya no lo necesitaba. Dwight participó. Contribuyó con las partes para las que estaba cualificado, pero la gravedad de la mesa se había desplazado, y todos los presentes podían sentirlo. Cuando la cena terminó y nos quedamos fuera en la Quinta Avenida en la fresca noche de abril, Kenji estrechó la mano de Dwight con la cuidadosa calidez de un hombre que aún no ha tomado una decisión. Luego se volvió hacia mí y me entregó su tarjeta personal.
Dijo en japonés, me gustaría continuar esta conversación. ¿Estarías disponible el jueves? Le dije que me haría disponible. Chloe estaba observando. La mano de Dwight, noté, se había detenido a medio camino hacia el bolsillo de su chaqueta. El viaje a casa fue el más silencioso que he tenido con otra persona. Chloe se sentó en el asiento del pasajero de mi coche y miró por la ventanilla durante 14 minutos antes de decir algo. Cuando finalmente habló, su voz era precisa de la manera en que se pone cuando está controlando algo. Nunca me dijiste que hablabas japonés. Nunca preguntaste. Se giró y me miró. Logan, Chloe, papá va a... ¿Qué va a hacer? No respondió. Se volvió hacia la ventanilla y conduje el resto del camino a casa. Esto es lo que había entendido durante 2 meses y nunca había dicho en voz alta a nadie. Chloe no solo trabajaba en la empresa de su padre. Funcionaba como una extensión de él. Le informaba a él. Le transmitía información de nuestro hogar a él. Era su puesto de observación avanzado en mi vida. Y lo había sido desde el principio. La contraseña del teléfono cambiada. Las cuidadosas preguntas sobre mi horario de viaje. La versión seleccionada de nuestro matrimonio que me presentaba, mientras que una versión diferente existía en las conversaciones en las que yo no estaba presente. Había pasado 2 meses verificando esto sin decir una palabra. La noche que encontré el recibo de Little Italy había sido el comienzo. Lo que siguió fue metódico. Soy consultor de comercio internacional. Entiendo la diligencia de vida como otras personas entienden su trayecto al trabajo. Sé cómo es la evidencia y cómo establecerla sin contaminarla. 3 semanas antes de esa cena en Soku, tuve una conversación con un colega llamado Víctor que trabaja en Derecho Mercantil Nacional en San Diego y lo ha hecho durante los últimos 15 años. Le conté lo que había observado. Le dije que quería entender mis opciones claramente antes de hacer nada. Víctor no es un hombre dramático. Es preciso, cauto y bueno en su trabajo. Me dijo que lo que había reunido era suficiente para iniciar un proceso formal y que mi posición financiera, establecida antes del matrimonio y cuidadosamente documentada, era clara. Le dije que aún no estaba listo para empezar. Me preguntó qué estaba esperando. Le dije que la cena. Llegó el jueves. Me reuní con Kenji Asakura para un café en el Vesterate Hotel del centro. Solo nosotros 2 y Riku. Hablamos casi exclusivamente en japonés. Kenji hizo preguntas detalladas sobre cómo estructuraba el cumplimiento del comercio internacional para los clientes, cómo era mi proceso para investigar a los socios extranjeros y cuáles creía que eran los puntos de fallo más comunes en las asociaciones de distribución de la cuenca del Pacífico. Respondí a todo. También fui transparente. Le dije que no estaba afiliado a Mercer Pacific en ninguna capacidad oficial. Le dije que era un consultor independiente. Le dije que si quería buscar una estructura de asociación con Mercer Pacific, yo no podría formar parte de eso, pero que si quería estructurar un acuerdo por separado, estaba disponible. Se quedó en silencio por un momento. Luego dijo en japonés, el suegro le dijo a Riku que estabas allí de decoración. ¿Estaba mintiendo o simplemente no lo sabía? Dije, un poco de ambos. Kenji asintió lentamente. Era un hombre cuidadoso. No se reía de los errores de cálculo de otras personas. Simplemente los archivaba. Preguntó, ¿esto te crea complicaciones? Dije, creó complicaciones. Estoy en proceso de resolverlas. Nos dimos la mano al final de la reunión. Me dijo que se pondría en contacto en un plazo de 2 semanas. Volví a la oficina y llamé a Víctor. Estoy listo, dije. Los siguientes 4 meses son la parte que quiero describir con la precisión que merecen porque la precisión es cómo se hace este tipo de cosas correctamente. Le entregué a Chloe los papeles del divorcio un lunes por la mañana a finales de junio. Estaba de pie en nuestra cocina en Mission Hills preparando café y dejé el sobre en la encimera como dejarías cualquier otra cosa. Sin anuncios, sin discursos. Le dije lo que era. Le dije que Víctor había estado trabajando en ello durante 3 meses. Le dije que debería hacer que un abogado lo revisara. Se quedó mirando el sobre. No lo abrió de inmediato.
Me miró con una expresión que solo puedo describir como el rostro de alguien que ha estado jugando un juego largo y de repente se da cuenta de que la otra persona ha estado jugando uno más largo. Dijo, ¿es por la cena? Dije, no, esto se ha estado gestando durante un tiempo. Dijo, ¿de qué estás hablando? Y por primera vez, se lo conté. Le hablé del recibo de Little Italy, del teléfono, de las preguntas sobre el horario de viaje, de la forma en que funcionaba en su empresa y en nuestro hogar como la extensión de Duit, de los 2 meses que pasé documentando lo que había observado, de Víctor, de la conversación con Kenji. Donde su padre, en un intento de hacerme invisible, me había entregado inadvertidamente algo que no podría haber fabricado. Chloe escuchó todo. No negó la mayor parte. Lo que dijo al final fue, no tienes pruebas de nada impropio. Dije, correcto, y no estoy alegando nada impropio. Estoy terminando el matrimonio. Víctor había hecho su trabajo con cuidado. Mi situación financiera estaba limpia. Los activos que aporté al matrimonio estaban documentados antes de la ceremonia. El apartamento estaba solo a mi nombre, un detalle que había causado cierta fricción en el momento de la compra, pero en el que no había cedido. El proceso no fue dramático. Simplemente fue completo. Dwight me llamó 2 veces en la semana después de que se entregaran los papeles. Dejé que ambas llamadas fueran al buzón de voz. En el segundo mensaje, su voz tenía un tono que nunca le había oído antes. No era exactamente ira, algo más cercano a la alarma. Le devolví la llamada después del segundo mensaje. Empezó de inmediato. Logan, creo que tenemos que sentarnos y hablar de lo que está pasando. Este es un asunto de familia. Y le dejé terminar. Luego dije, Dwight, quiero decirte algo. La cena en Soku no fue lo que esperabas que fuera, y yo tampoco. Espero que la asociación con Asakura te funcione. Sinceramente lo espero. Pero necesito que entiendas que ya no estoy en tu ecosistema y no voy a estarlo. Se quedó en silencio por un momento. Luego dijo, Kenji me llamó la semana pasada. No va a seguir adelante con Mercer Pacific. Dije, siento oír eso. Dijo, ¿le dijiste algo? Dije, tuve una reunión de negocios con él. Fui honesto sobre lo que hago y quién soy. Cualesquiera que fueran las conclusiones a las que llegó, las alcanzó él. Otro silencio. Cuando Dwight volvió a hablar, la autoridad había desaparecido de su voz. Lo que la reemplazó fue algo más pequeño. Te subestimé. Sí, dije. ¿Lo hiciste? Colgué. Me senté en mi escritorio en la oficina de la Quinta Avenida y miré la ciudad durante un rato. Esto es lo que Dwight había dicho en esa cena en japonés a Riku, Logan está aquí de adorno. Esto es lo que era realmente cierto. Había entrado en ese restaurante sabiendo más sobre el historial de negocios de Kenji Asakura de lo que Dwight había reunido en 6 meses de búsqueda. Me había sentado durante la comida dejando que la imagen se revelara. Y cuando el momento fue exactamente el adecuado, ni un momento antes, había hablado. Eso no es decoración. Así es como se juega el juego a largo plazo. 6 semanas después de que se presentaran los papeles del divorcio, Kenji Asakura volvió a ponerse en contacto. Buscaba un consultor para asesorar sobre su estructura de distribución en la costa oeste desde el lado del cumplimiento, revisión regulatoria, investigación de socios, documentación aduanera, arquitectura. Había estado investigando consultores independientes y había vuelto a la conversación que tuvimos en el Vesgate. Acepté el encargo. Fue el mayor contrato de consultoría individual que había firmado en 4 años. No voy a ponerle una cifra públicamente. Solo diré que cuando mi contable llamó para discutir la estructura financiera, su voz tenía ese tono particular que adquiere cuando está genuinamente complacido. Me mudé del apartamento de Mission Hills en julio. Encontré un apartamento en Little Italy, de todos los lugares. 7º piso, ventanas orientadas al oeste, una vista de la bahía que cambia de color de 4 maneras diferentes entre el amanecer y el atardecer. Vivo allí solo. Trabajo desde la oficina de la Quinta Avenida. ¿Viajo? Hablo japonés cuando lo necesito. Chloe y yo tuvimos una última conversación en agosto. Quería saber sinceramente, creo que al final de todo,
si alguna vez había confiado realmente en ella. Le dije que sí. Le dije que en lo que no había confiado era en el acuerdo en torno a nuestro matrimonio. La forma en que su padre se había estructurado en él desde el principio y la forma en que ella lo había permitido porque el límite entre su lealtad a él y su lealtad a nosotros nunca se había resuelto realmente. Se quedó en silencio un rato. Luego me dijo que no eras lo suficientemente bueno para esta familia. Dije, ¿qué pensaste tú? Me miró y la respuesta honesta, pude darme cuenta, era complicada de una manera que no estaba lista para decir en voz alta. Quizás algún día lo esté. Ese es su trabajo, no el mío. Le dije que esperaba que construyera algo real. Lo decía en serio. No soy un hombre que desea mal a la gente. Simplemente no me ofrezco donde la estructura no es sólida. Hay algo que quiero decir sobre la paciencia porque creo que es lo que la mayoría de la gente no entiende cuando escucha una historia como esta. Se centran en la cena, el momento en la mesa, el japonés. Y entiendo por qué. Es una imagen satisfactoria. Pero la cena fue solo la superficie visible de algo que se había construido debajo durante meses. La paciencia no es lo mismo que la pasividad. Ser pasivo es esperar porque no sabes qué hacer. La paciencia es esperar porque sabes exactamente lo que va a pasar y te aseguras de que todo esté en su sitio antes de que llegue. Dwight Mercer pasó años construyendo Mercer Pacific. Lo construyó con cuidado, habitación por habitación. Y luego cometió el error que los hombres como él suelen cometer. Supuso que las únicas personas que construyen cosas de esa manera son personas como él. Yo había estado construyendo en silencio durante 12 años. Me había sentado en salas de 4 continentes y había aprendido a escuchar antes de hablar y a hablar solo cuando el momento era exactamente el adecuado. Había aprendido a volverme invisible cuando la visibilidad no servía para nada. Y había aprendido que lo más peligroso que puede ser en una sala llena de gente que te subestima es estar preparado. Kenji Asakura me dijo algo en una de nuestras reuniones posteriores, después de que se firmara el contrato, después de que lleváramos un mes trabajando juntos. Dijo en japonés, tu suegro, te presentó como decoración. ¿Crees que sabía lo que hacía? Lo pensé por un momento. Dije, pensó que estaba gestionando la sala. En realidad, estaba colocando las piezas en el tablero. Kenji me miró. Luego dijo, de la manera seca y discreta de un hombre que ha tomado muchas decisiones cuidadosas en su vida, bueno, lo dispuso bien. Un martes por la mañana a finales de octubre, estaba en mi escritorio en la oficina de la Quinta Avenida con un documento regulatorio japonés y una buena taza de café cuando mi teléfono se iluminó con una llamada de un número que no reconocí. La dejé ir al buzón de voz. El mensaje era de un hombre llamado Dale, un corredor de bienes raíces comerciales en Point Loma. Buscaba un consultor para asesorar sobre una estructura de inversión en la cuenca del Pacífico. Había sido referido por Kenji Asakura. Le devolví la llamada esa tarde. Mi padre solía decirme que el tipo más callado de la sala suele ser el más peligroso. Solía pensar que lo decía como una advertencia. Ahora entiendo que lo decía como una brújula. Soy Logan Harwell. Tengo 39 años. Vivo en Little Italy con vistas a la bahía de San Diego y un contrato con una empresa con sede en Tokio y un teléfono que suena más que antes. Y en algún lugar de La Joya, Dwight Mercer todavía está tratando de averiguar qué pasó en la cena. Va a seguir intentándolo. No me importa.